Vamos a una rápida ronda. ¿Qué está pasando con el mercado del fútbol en este momento? Arrancamos por la ciudad de Medellín. Ronda de fútbol colombiano. ¿Qué pasa con Independiente Medellín? Independiente Medellín anunció ayer al uruguayo Enzo La Rosa, es delantero, juega como extremo por derecha. Ya había anunciado la llegada de Salvador Ichazo, que ya está entrenando con Medellín, el arquero uruguayo que viene del Pereira, de Johnny González, que viene de Águilas, llegó también John Manuel Viveros, Marlon Balanta, John Montaño y Didier Moreno, que regresa, fue campeón con el Junior, se vestirá con la camiseta roja. Anda tenso el ambiente entre un sector de la afición y los directivos del Medellín. Ya, y por los lados del Rojo de Cali, Juanca. Bueno, América ha presentado en este momento 6 altas, que son Marlon Torres, Dani Rosero, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jan Fernández y Jason Guzmán. En este momento la prioridad que está buscando América es el delantero José Neris. Tiene un problema este jugador con Colón, porque él no quiere volver a Colón, pertenece a Colón, y están esperando una negociación con unos empresarios que están interesados en él, que los puedo mencionar porque me dieron autorización. Paco Casal representa en Uruguay o quiere hacerse los servicios. Si esto se logra dar, lo que buscarán es darle un préstamo al América con una cláusula con opción de compra por la consecución de algunos objetivos. Así que es la prioridad de América en este instante. Bueno, han salido Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Jan Pestaña, Andrés Roda, Franco Leis, Kenner González, Eder Álvarez Balante y Cristian Barrios, que debe estar llegando entre hoy y mañana a Barranquilla. Uy, Tulio, ¿le gusta a usted los pactos con el diablo? Ajá. Sí. Paco Casal. Paco Casal, con Paco Casal. Es meterte con un peso pesado, ¿no? Y está de salida en el fútbol uruguayo, nada más. Pero sí, lo tienen proscrito por todos lados a Paco Casal, a todo el mundo enredado. Lleva 20 años enredando clubes, dirigentes y jugadores. Sí, ha perdido en el último semestre, en los últimos 2 meses, perdió los derechos de producción y televisación del fútbol uruguayo. Y bueno, ojo, está bien. Y perdió, no es un hombre sencillo. ¿Perdió dónde? ¿Perdió? ¿Fue en Ecuador también? ¿Ecuador o sí, Perú también. Era que tenía? Perdió. En Ecuador y en Perú. Tuvo una falla técnica. El cajero automático no le funcionó para sacar la plata que tenía que girar. Se fue por una falla técnica. Sí. No fue nada humano. No es nada que no le haya pasado antes. No. Por los lados de otro rojo, Independiente Santa Fe, ¿qué se dice? Llegó el técnico Pablo Repeto, Elibelton Palacios, Franco Fagundes, uruguayo, Gerson Candelo, Luis Palacios y Nahuel Bustos, el argentino. Se fueron Jairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Eduardo López, Jason Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal. Y seguimos de rojo con Junior de Barranquilla, lo que hay por los lados de Junior. Fútbol colombiano. El Junior de Barranquilla, que volvió a romper el mercado con miras a la Copa Libertadores, trae a Hanelson Sarmiento, Kevin Pérez, Juan David Ríos, Juancho Ríos, el exjugador del Deportivo Pereira, Jan Pestaña, el zaguero central, Luis Fernando Muriel y ahora recientemente a Cristian Barrios. Y se fueron José Cuenú, José Enamorado, Javier Báez, el paraguayo, Didier Moreno, Carlos Esparragosa, Jefferson Moreno, Titi Rodríguez, que va al Deportivo Cali, Stewart Acuña, Jesús Díaz, el hermano de Lucho, y John Freddy Salazar. Tenemos las 3 de la tarde, 3 minutos. Más adelante otra ronda para conocer las novedades del mercado del fútbol colombiano. 3 de la tarde, 3 minutos. Vamos a hacer una pausa. Viene un minuto de noticias con Valentine. Estamos en Blog Deportivo. Suscríbete al canal. Compártele el link a tu novia. Dile que estás escuchando y viendo nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Ya regresamos. No te muevas. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue.
El expresidente Iván Duque no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que lidera el presidente Gustavo Petro. El expresidente Iván Duque no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el gobierno para esta tarde. Duque aseguró que se encuentra fuera del país atendiendo unos compromisos que tenía agendados con anterioridad. Sin embargo, confirmó que habló con la canciller Rosa Villavicencio y dice que la conversación fue amable. Un minuto de noticias. 3 de la tarde, 4 minutos. Para el próximo 9 de febrero fue fijada una nueva audiencia en la justicia del Reino Unido y a ella se deberá presentar Zulma Guzmán con el fin de que se agilice la extradición a Colombia para que responda precisamente por su presunta vinculación a la muerte de 2 niñas que fueron envenenadas con talio en el norte de Bogotá. Cali La Peña. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster. Se espera que en dicha diligencia la defensa de Zulma Guzmán precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia. La fecha fue establecida tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la cual se desarrolló de manera virtual y tuvo un carácter estrictamente procedimental. Con la reanudación de actividades, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto avanzar en la erradicación de la audiencia de imputación de cargos, a la espera de definir si la mujer de 54 años podrá comparecer de manera virtual desde el Centro de Reclusión Europeo o si se procederá con su vinculación formal en contumacia. Y una vez más, la gobernadora del Valle le pidió al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, definir medidas más fuertes en materia de seguridad ante los nuevos hechos de violencia en el suroccidente de Colombia. Alejandro Muñoz. Una vez más, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de la red social X, le pide al presidente Gustavo Petro que este 2026 se lidere una estrategia conjunta por la seguridad del suroccidente del país, teniendo en cuenta que el año pasado los 4 departamentos, tanto Valle como Cauca, Chocó y Nariño, fueron blanco de los ataques de los grupos armados. Ese es un mensaje que se lo he venido dando y es precisamente en este momento lo que necesitamos es articulación interinstitucional. Debe comenzar por el gobierno nacional, en donde podamos realizar un trabajo conjunto. Por otro lado, la gobernadora se mantiene la expectativa frente al anuncio de los diálogos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, ya que el apoyo de ese país podría fortalecer las capacidades de la fuerza pública. Son las 3 de la tarde, 7 minutos. Continuamos. Este es el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo al aire. Fútbol del mundo. En la cercanía Nick Pope y la maneja Lane. El pase para el uzbeco Kusanov. El juego para el ganés Semenyo. Va Semenyo, se le escapa Gordon. Semenyo habilitándolo. Juega el Newcastle de local a esta hora. Sí, señor, estamos en Copa de Inglaterra. Newcastle enfrentando al Manchester City. 0-0 es el marcador, minuto 7 de partido. A esta hora con el equipo principal, el técnico Pep Guardiola, con Haaland encabezando este compromiso entre Newcastle y el Manchester City. Que termina despejando el peligro. Habrá saque de costado para el City. Y vamos a otro estadio a esta hora. Sexto. Hoy se metieron en competencias europeas. En Italia. Incluso el Madrid en junio lo va a tener de nuevo. Sí, porque ya decidieron que lo van a repescar. Y la ventana de repesca es en junio. Por eso. Octavos de final de la Copa Italiana. La Roma enfrenta al Torino, a diferencia de Inglaterra, que es partido único. Se juega en el Estadio Olímpico de Roma. El que gane clasifica hoy a los cuartos de final. Sí, que es una debilidad para el cuerpo técnico. Claro. Un mes antes de Qatar, el mediocampo de Argentina era De Paul, Paredes, Lo Celso. Lo Celso sabemos lo que le pasó. Paredes perdió el puesto con Enzo Fernández e irrumpió un tal Alexis McAllister. Muy bien, 0-0 entonces. Hoy estos chicos que uno los marca entre el Newcastle y el Manchester. Capaz que en Estados Unidos, México, Canadá. Y 0-0 entre la Roma y el Torino. Sí. También en Italia, arranque de temporada. El detalle del partido de Manchester City contra Newcastle de visitantes, semifinales de Copa de la Liga, presentan a Antoine Semenyo, el ganés, que fue comprado hace menos de una semana por el equipo de Guardiola a cambio de 83 millones de euros. Fue el pase más rutilante del mercado inglés en este periodo invernal en Europa. Y en el duelo de italianos, una reseña no menor, en el banco el colombiano Duván Zapata, el toro que es carta de ataque para el conjunto turinés. A ver, tiremos las cartas sobre Villa. ¿Cómo está el tema Villa en este momento? A ver, Gallardo pidió por Villa cuando en su momento lo fuimos contando, don Javi, un mes y medio atrás, cuando terminaba el campeonato argentino, y River siempre estuvo muy interesado en cumplirle
ese deseo al entrenador. El tema es que River ya no negocia con la billetera gorda con la que negociaba antes, con la que por ejemplo compró a Castaño en su momento, que pagaron 14 millones. Una fortuna. Y que además por ahora no ha tenido el rendimiento esperado. Lógicamente, cuando vos tenés billetera gorda, el que te va a vender un futbolista te pide mucha plata. El presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, Vila, el presidente, le pidió, un hombre muy fuerte de los Multimedios América en la Argentina, le pidió $12 millones por Sebastián Villa. River le comunicó que por ese dinero no había manera de negociar y Vila le dijo, pero si ustedes vienen pagando esos montos por jugadores que no son tan desequilibrantes como Sebastián Villa, ¿por qué no lo pueden pagar por él? River se retiró de la negociación y en el medio pasó un mes y medio, en donde el presidente de Independiente Rivadavia creía que le iban a llover las ofertas por Sebastián Villa, cosa que no ocurrió. Y no fue así. Por lo tanto, hoy se abre un nuevo panorama en donde River, con cifras mucho más acordes a lo que pretende pagar, que son apenas por encima del 50% de esos 12 millones, es decir, por 7 millones, River pretende quedarse con el jugador. El jugador quiere ir a River. El presidente de Independiente Rivadavia, ante la falta de ofertas, quiere cumplir el deseo al futbolista. El tema es que se pongan de acuerdo en lo monetario. Entre River y Villa, a mí me dicen que no hay problema por el contrato. El tema es de club a club, que Independiente Rivadavia baje esas pretensiones de 12 millones a 7 millones, que estaría dispuestos a bajarlas, no sé si en un porcentaje tan alto. Pero no hay que cerrar la puerta, porque además River necesita un delantero de las características de Sebastián Villa, y es el nombre propio por el cual Gallardo hace un mes y medio le viene pidiendo al nuevo presidente de River que se lo sume al plantel. Bueno. El tema tiene que ver con la imagen corporativa nomás, entonces. Un sector de los accionistas de River que dicen que los antecedentes personales de Villa, no los futbolísticos, no encuadran con la filosofía de un club como River Plate. Sí, lo que pasa es que eso, a ver, el propio Gallardo fue el que enarboló esa frase que River lleva en la camiseta y que está pintada a un costado del campo de juego, que es vivir y jugar con grandeza. Esa frase es del propio Gallardo, que es el mismo que ahora está pidiendo por Sebastián Villa. Entonces algunos de comisión directiva que no son o que Gallardo no es tanto del agrado de ellos, dicen, pero vos estás diciendo que hay que vivir y jugar con grandeza y vas a traer un hombre que tiene causas todavía cumpliendo con la justicia argentina. Yo creo que eso ya quedó un poco de lado. A mí me parece que hoy es más monetario que otra cosa, don Javi. Es decir, de esos 12 millones que pretendía Independiente Rivadavia, Mendoza, River se bajó y hoy River ofrece poco más del 50%. Hace un mes y medio para Independiente Rivadavia eso no era analizable. Hoy sí es analizable. A mí me parece que si River se estira un poco lo pueden cerrar en esta semana. Ya, lo único cierto es que a alguien como Villa no lo pueden condenar de por vida. De acuerdo. Sí, tienen que tener ya una oportunidad. Si pagó sus penas o si la pena está en el momento, ¿cómo se llama? En suspenso. Sí. ¿Cierto? Pena en suspenso. Pues como ser humano merece una oportunidad y la está aprovechando bien hasta el momento. Por lo menos no hay quejas de su comportamiento personal últimamente. No, para nada. Al contrario, se habla en Mendoza, hay muy buenos reportes de lo que ha sido la disciplina de Sebastián Villa. Está haciendo mucha fuerza y me consta desde adentro Juan Fernando Quintero. Y en lo deportivo, campeón, los llevó a ser campeones de Copa de Argentina por primera vez. Sí. Fue el jugador más desequilibrante que ha tenido el fútbol argentino en los últimos 6 meses, sin dudas. A mí me parece que es una posibilidad concreta que hace 15 días estaba descartada y que hoy vuelve a tomar fuerza. Un poco por la insistencia de Gallardo, otro poco por las ganas del jugador y otro poco por las necesidades de River y del mercado, que no es fácil encontrar un futbolista de esas características que esté dispuesto a seguir jugando en el fútbol argentino. ¿Cómo está en este momento en Transfer Market la cotización de Sebastián Villa? La última vez que miramos estaba en 2 millones el año pasado, en diciembre de 2026. Hoy está en 6 millones de euros en Transfer Market. Bueno, por un poco más de eso se podría cerrar. River ofreció 7, pedían 12, quizá pueda haber novedades en los próximos días. Sí, me llega el reporte, Inestrosa está en Cali. Su representante es Angulo, o tiene una información distinta, Jota.
No, es que no se ha presentado a Nacional, tenía que presentarse el primer día. Pero como lo vi ahí revirando, entonces dije, eso está desactualizada. Es que la radio se ve. Javi. Sí, dígalo. No, que para claridad de ese video que se mostró y que fue tan viral, si usted analiza el video minuciosamente, ahí no está jugando Nestroza. No, él está grabando el video. Porque es que se habló mucho que estaba jugando ahí, eso dio una mala imagen y él era grabando el video, ahí no está Inestrosa jugando. Y otra cosa, don Javier, después de ese video, Inestrosa cerró sus redes sociales. En este momento está desaparecido también del mapa. Pero de lo están buscando en Cali. No, lo están buscando en Boca. Inestrosa está en Cali. Angulo es su representante y su padre también es el representante. Son ellos, me están aclarando, los que están presionando para que se desembolse antes de que el jugador se presente el 8%. No les importa dónde sale, si es Nacional o si es Boca. Ya les explicamos que Nacional está queriendo llevar la pelota al campo de Boca. Vea, mire, le salió muy barato el jugador. Páguenlo. Entonces paguen ustedes el 8%. El 8% de $5 millones. Son más o menos $400.000. Exactamente. El 80 por el 80%, ¿no? 5 millones por el 80%. Usted sí puede reafirmar esta cifra, Juanjo. Boca en la operación por impuestos debe pagar el 27,5%. Sí, claro. ¿Sí? Por encima de ese monto. Por encima de ese monto. Claro. Al fisco argentino. Al fisco argentino. Ya. Bueno, entonces ahí es cuando se habla cuánto le cuesta a Boca, porque si paga ese 27, mejor dicho, con Nacional cerraron en $5 millones. Es la cifra que me está dando aquí una fuente fidedigna sobre la operación. $5 millones, está volando el 8% y Boca tiene que pagar el 27,5%, lo que hace que la operación se suba mucho más. Y el 27,5% de 5 millones a grandes rasgos sería 1.400.000. 1.400.000. Claro, más los 500.000 que le corresponderían por el 8% del jugador, estamos hablando de 1.900.000 por encima de los 5 millones. Claro, caso que opera como en Colombia, es por la ganancia ocasional de la venta del jugador. Sí, claro. No, pero es que ellos están comprando, no están es lo que le tenés que pagar al fisco por la operación. Por la operación, por sacar los dólares. Por desembolsar el dinero. Exactamente, sí. Tulio, a ver, escuche bien que me acaban... Jan Fernández es el nuevo arquero de América de Cali. Sí, buen arquero. Me dice que lleva 1 año sin jugar. Anda. Oiga, espera un momentico. ¡Marcela! Que es perecoso. Me lo definen así. Que ha tenido muchos problemas. Perecoso es complicado. Ok, claro. Que dicen que es como Chilaver tapando y peleando. Que es como Chilaver tapando y peleando. Bueno. Pero que si es como Chilaver, tráelo ya, porque si había un arquero ganador. Depende para lo que necesite, si es para atajar o para pelear. Claro. Si ataja y tiene carácter, de eso, don Javi, hay un problema. ¿Qué problema hay? A ver, lo que pasa es que lo que es Machís y él vienen por recomendaciones de jugadores de la nómina de América. Sí. Yo no digo que un jugador no pueda decir, dar una opinión y decir, bueno, yo jugué con este jugador, tiene estas y estas condiciones, pero cuando el argumento pesa o prima para traer un jugador por una recomendación de un jugador de la plantilla, eso puede llegar a ser muy peligroso. Porque sencillamente pues al jugador por ahí no rinde en América, el que queda mal después es del jugador, y aparte me parece muy extraño que América no tenga pues como una veeduría un poco más amplia para decir este jugador llega por esto y no por recomendación de jugadores. Así que a mí eso me parece un poquito peligroso. No, pero yo no veo nada de malo que un jugador recomiende a otro jugador, y más si lo conoce. Si lo conoce es bueno. Claro, la mejor referencia que puede haber es el que está en el día a día. Claro, el que está en el día a día. Yo la verdad no. Y uno no quiere veo que recomendar sea a nadie malo para el equipo de uno. Sí. Ahora, la recomendación tiene que ser con todas las de la ley. Es buen jugador, pero fuera de la cancha jodido. Pero es mamón. Sí, claro. A eso me refiero. Es tóxico, a eso me refiero. Colocar las dos cosas, y que sea ya finalmente con ese criterio que se elija, no solamente por recomendación. Ahí es donde el dirigente tiene que empezar a mirar los expedientes. A ver, este jugador, ¿cuántas veces lo han echado? ¿Está suspendido o ha estado suspendido en muchas fechas? ¿Tiene algún cargo disciplinario fuera del fútbol?
porque como en Argentina... Lo de Villa, claro. No, sino que en Argentina todo el que hace un quilombo inmediatamente queda envuelto en un proceso por desorden público. Sí, claro. ¿Cierto? Yo me aprendí la teoría con el caso de Klimovich y Farid Mondragón cuando Farid jugaba en Independiente. Claro. Que se agarraron. Klimovich era el centro delantero de Instituto Lanús. de Córdoba. En ese momento de Lanús. De Lanús. Surgió Instituto y sí. O sea, el granadero Klimovich. Que se agarraron a piñas y los dos tuvieron que ir a comisaría. Sí, porque hay un fiscal en cada estadio, un fiscal de turno en cada estadio, y ante una situación de violencia explícita tienen que rendir cargos ante la justicia ordinaria. Y por eso entonces, como este país tiene esas características, Argentina, entonces si usted va a contratar un jugador, es como pedir el certificado del DAS hace mucho tiempo. ¿Se acuerda que sí, antecedentes penales? Que miren a ver en qué lío está o no está. Pero bueno, ese ya es un problema suyo, Tulio, o de quién. Esperemos a ver, Javier, yo creo que hay pasado problema judicial? para todos, porque sigue así, o sea, si llega con ese temperamento, apenas precisito para que encare la barra. Sí, para que encare la barra. Ay, Dios. No, ya la encararon y ya se calmó, de hecho, la barra. Sí, bueno, sí, no diga. Bueno, ahí tiene. Bienvenido, ahí tienen, Jean pues. Fernández. Bueno, ¿cómo cayó la echada del Xavi Alonso? Hay varias versiones. Sí. Hay la versión de que lo echaron por la cara de Florentino cuando él se arrimó a recibir la distinción como segundo, como subcampeón. Se le voltea la cara. Sí, claro. Le metió una cara de desprecio impresionante Florentino. Yo había visto la toma desde arriba. Estaba yo oyendo a los de COPE, una maravillosa transmisión, me encantó cómo transmiten los de COPE en España, y ellos decían, mire, expectativa, ahí se está acercando todo. No, se abrazaron bien, pero era la toma aérea. Sí. Después la toma del costado, que es la más evidente. se llama la toma del desprecio, porque claro. se nota al voltearle la cara el desprecio total y absoluto. El gesto. El reto es averiguar si Xavi se mamó después del desplante, otro desplante, el que hizo Mbappé. Ese es tremendo, ¿no? Exactamente, que ese ya es un golpe de Estado al camerino. Sí, no hay autoridad. Ese es un golpe de Estado. El que mando aquí en el camerino soy yo, no usted, Xavi. Eso fue lo que quiso decir Mbappé. Sí. Y sí, evidentemente fue Xavi el que dijo, no, esto ya es incontenible. Yo creo que los desplantes de los jugadores vienen... ¿Cuáles son los tres probablemente máximos referentes que tiene Real Madrid en el plantel? Su capitán Valverde sí. Y las dos grandes figuras que son Vinicius y Mbappé. En estos 6 meses tuvo problema con los tres. Empezó con Vinicius en el clásico, que venía siendo figura, estaba para golear el Real Madrid, es decir, aún ganando en el Bernabéu, lo sacó. Vinicius se fue directamente al vestuario, le hizo un desplante, después le dijeron volvé. Y después cuando Vinicius pidió perdón, le pidió perdón a todos menos a Xavi Alonso. Problema con Vinicius. Muy duro allá. Lo pone a Valverde, el capitán, de lateral derecho. Sí. Y Valverde a la semana siguiente dice, yo no nací para jugar de lateral derecho, al capitán. Sí. Y ahora esto con Mbappé. Es decir, en 6 meses, demasiados conflictos y pocos resultados. Y derrota en un partido que valía un título contra el rival de toda la vida. A mí me parece que la cara de Florentino lo que hace es expresar lo que Xavi Alonso ha hecho tan mal en estos 6 meses. Se enfrentó con los referentes. Mbappé se animó es que la culpa no es de Xavi, yo creo. A desafiarlo públicamente. ¿Cómo? La culpa no es de Xavi. No. Sí, bueno, sí, pero es que lo que pasa es que lo primero que tiene camerino que hacer más difícil del mundo, Mourinho, bueno, está bien, Ancelotti. Pero si no tenés manejo de camerino. Lo primero que tiene que hacer un entrenador es tener liderazgo en el vestuario. Sí, no lo logró. Sí. Pero a favor del uno que tiene que decir, el primero que encontró un Real Madrid desmantelado. Sí. Le tocó la época de las vacas flacas, sin Modric, sin Kroos, sin esas figuras superlativas que tenía ahí en la mitad del terreno. Esos dos jugadores no lo reemplazó nunca, sobre todo a Kroos. Exactamente. Los refuerzos que pidió no se los llevaron. Con todo y eso, en la Liga está a 4 puntos del Barcelona. Ha perdido solo 2 partidos. Lo que pasa es que ha empatado en más la Champions partidos. está bien. No, los resultados lo acompañan. Entonces, pero tiene a alguien que yo lo voy a decir así, tal cual, como lo muestran las estadísticas, que
tuvo que salir del Paris Saint-Germain para que pudiera ser campeón en el París. Sí, Mbappé. Que respiró Luis Enrique. Que es el video que estamos viendo, el video que vemos, él diciendo, el Xavi Alonso diciendo, vayan, rescatemos algo que está faltando del fútbol, que es la cortesía, la capacidad de aprender a ganar, pero también la capacidad de aprender a perder. Y el otro que no, que cómo iban a salir una calle de honor. Pues ese jugador tuvo que salir del París para que París fuera campeón. Le costó el puesto, mientras él estuvo ahí en el París, a Emery. Le costó el puesto al hoy técnico de la selección de Inglaterra, a Tuchel. Le costó el puesto a Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos, a Galtier, a Carlo Ancelotti en el Real Madrid del 2025 y ahora a Xavi. Yo soy más Mbappéista, no sé cómo se diría, pero yo soy más defensor de Mbappéista, ahí está. Mbappéista, soy más defensor. Donatelista. Porque aún con todas esas características que le reconozco, digo, en la primera temporada en Real Madrid hizo 43 goles, fue bota de oro, digo, él donde tuvo que demostrarlo lo demostró. Es el goleador por escándalo de la Liga Española y no para de hacer goles con Real Madrid a pesar de Xavi Alonso. Y en todo caso, Mbappé tuvo el liderazgo que no tuvo Xavi Alonso, porque entre los jugadores que estaban en el medio como ovejas, entre Mbappé que le decía, no, vámonos al vestuario, y el técnico, todos se fueron detrás de Mbappé. Es decir, ¿qué tiene que hacer un entrenador? Construir liderazgo. No lo construyó. Y si tuvo un mal mercado de pases o tiene un mal plantel, no hubiera firmado. Cuando un entrenador firma contrato con un club, es cierto, es difícil decirle que no al Real Madrid, y más si vos tuviste un pasado en el club. No es del riñón del club, pero estuvo 5 temporadas en el club. Mire, digo, a él le trajeron los jugadores y él los avaló. Pero lo único no justifica, lo uno no justifica lo otro. Él puede salir campeón de goleo y es un mérito individual. Porque el que van a recordar, exacto, no colectivo, lo van a verificar y salió campeón de goleo, pero su equipo salió campeón de algo. No. Siempre hizo goles en todos lados, pero terminó siendo un conflicto. Y ahí es donde volvemos a la vieja frase muy manida y repetida, especialmente en este programa, señor, que uno es muy importante, hasta que se vuelve un problema. Se vuelve un problema. Vinicius. Cuando se fue Mbappé. Soy mucho más crítico con Vinicius que con Mbappé. Pero yo creo que si Vinicius hizo lo mismo, o sea, si estamos hablando de que tu problema con 3, ¿por qué Vinicius es el único problema? No, porque Vinicius en el clásico, cuando lo sacan, ese gesto me parece mucho más desafiante que en este caso el de Mbappé. Ahí empieza a desestabilizarse. No, incluso Juanjo, mire, de las 3 figuras, con el que menos tuvo, digamos, problema, entre comillas, fue con Mbappé, porque decía la prensa que él tenía que estar por esa lesión de rodillas hasta el 21 de enero por fuera de las canchas. Incluso fue suplente y dicen que Mbappé era el único que estaba tratando de que a Xavi no lo sacara. Bueno, David López desde Madrid tiene esta visión de la crisis del Real Madrid. Habló hoy en Jugada Maestra de Ditu, el periodista español David López, y se refirió justamente a ese gesto frío de Florentino con Xavi. David López. El Celta, que el Real Madrid pierde ese partido de Liga, venía de 3 empates, además contra equipos Rayo, Girona, Elche y demás. Desde ese día, que es mitad del mes de diciembre, estaba ya sentenciado, todo el mundo lo sabía. En el momento en el que hubiera un bache definitivo que pudo pasar en la Copa del Rey, que pudo pasar en algún partido de Liga, directamente también pudo pasar en las propias semifinales de la Supercopa, iba a caer. Ese gesto viene de alguna manera a mostrar la frialdad que ya había. No es un gesto como de demasiada seguridad en base al respaldo que merece un técnico, y además, no, Javi, verdaderamente Florentino no ha creído en Xavi Alonso desde que acabó el Mundial de Clubes, no lo ha defendido en ningún momento, y cada vez que ha tenido líos, que después vamos a hablar de ellos, con los jugadores, siempre el Real Madrid, directiva, Florentino a la cabeza, se ha puesto de lado, con lo cual no había un escudo demasiado grande para Xavi Alonso, y ese gesto yo lo interpreto así. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad en esta salida de Xavi Alonso? Sí, a ver, hay muchísimos protagonistas y hay muchísimas responsabilidades. Casi me atrevo a decir que hay un reparto tremendo, coral, entre futbolistas, entre presidencia, entre dirección deportiva y evidentemente también el propio Xavi Alonso. La realidad es que desde la gente del Real Madrid lo que apunta en ese sentido hacia la plantilla es una carencia evidente en algunos puestos muy notorios. Además, en la plantilla del Real Madrid, por ejemplo, un director de orquesta. Todos sabemos lo que ha pasado en el Real Madrid cuando se fue Kroos, lo que sufrió el Real Madrid el año pasado en esa posición.
Si además acaba por salir también Luka Modric, desde ese punto de vista son dos no solo líderes, no solo directores de orquesta, no solo ejecutores de un plan, de una identidad de juego que le había dado al Real Madrid y que probablemente había camuflado gran parte de los problemas que tenía este equipo en construcción de juego, en tener una partitura, en tener una identidad clara. Por Kroos y Modric se encargaron de ocultar ese problema. Ahora, sin ellos dos, urgía, evidentemente, fichar por ahí. Y pese a que el Real Madrid lo sabía, pese a que Florentino también, no se ha querido gastar el dinero en un jugador del centro del campo, ha preferido tirar de incorporaciones más a largo plazo o de proyectos de jugadores que podían ser importantes en el futuro. Habló de Álvaro Carreras, habló de Hausen, habló del propio Mastantuono, que ahora la gente evidentemente no entiende por qué se fue a por él. Es decir, ha habido una mala gestión en la creación de la plantilla y claramente ahora sí que hay aquí un discurso muy claro en base a que gran parte de la culpa es de no haberle ofrecido ingredientes y herramientas en forma de plantilla de nivel a Xabi Alonso. Pero dijo David López que todo empezó en el Mundial de Clubes, que Xavi no quería dirigirlo. Primer punto fue el Mundial de Clubes, que recuerdo, él no quería coger al equipo en el Mundial de Clubes, él se negó, pero el Real Madrid le obligaba porque se quedaba sin Ancelotti, porque no quería ir a un gran torneo dando la sensación de un técnico que ya no iba a seguir, o buscar a uno de manera interina, con lo cual el primer punto fue que además no le hizo bien el Mundial de Clubes, salió de allí goleado por el Paris Saint-Germain y la gente del Real Madrid ya perdió cierta confianza, el propio directivo y el propio Florentino ya no confiaba demasiado en el revés que podía darle Xabi Alonso. Ese es el punto uno, pero vamos a ir tirando algunos cortes que tenemos de momentos concretos, porque uno de ellos fue con Valverde, que se negó a jugar de lateral derecho, lo dijo, y evidentemente eso abrió el primer cisma en el vestuario. Y justamente habla de ese problema con Valverde cuando lo puso como lateral derecho. Que lo diga Valverde, esto significa que uno de los capitanes está negando a la mayor, está queriendo rechazar de alguna manera el rol que le está dejando su técnico. Hay que tener en cuenta que Xabi Alonso le colocó de lateral derecho porque Carvajal estaba lesionado y porque Alexander Arnold en el Mundial de Clubes también se lesionó, con lo cual había que tirar de urgencia y Valverde a la derecha. Como necesitaba el Real Madrid de jugadores del centro del campo, empezó a apostar también por Güler muchísimo. Al Bellingham también se fue cabreando en el camino mientras estaba lesionado, después volvía, seguía jugando Güler y ahí abrió dos frentes, uno con Valverde y otro con Bellingham. Y se refirió a Vinicius de aquel episodio en el Clásico. No solo fue quitarle en este partido, sino que Vinicius estaba sabiendo lo que hacía en este momento, es decir, manifestando este desaire de esta manera tan evidente en el Santiago Bernabéu. Él se sabe foco y se sabe que iba a abrir una guerra directamente en el vestuario, en el que ya había 3 o 4 de los jugadores fundamentales que estaban criticando la labor de Xabi Alonso. Recuerdo que en este momento, cuando hace esto, aquí lo vemos, yo me voy del equipo y demás amenazando, recuerdo que en este momento ya aquí se sabía en España que el vestuario estaba diciendo a los medios, por ejemplo, que Xabi Alonso con sus nuevas técnicas estaba haciendo vídeos preparatorios de los partidos sobre los rivales, sobre equipos y demás, muy largos, y que eso no estaba gustando en el vestuario. A ese tipo de detalles están llegando los jugadores de quejarse, con lo cual cuando Vinicius hizo este desaire tan evidente, se le echó todo el mundo encima y ahí Carlos, don Javi, había claramente ya un cisma, porque si Vinicius saltaba, le iban a seguir muchos más. Y por último se refirió a la relación de Xavi con Mbappé. Es verdad que lo podemos poner como epicentro a Kylian Mbappé porque es un jugador que allí donde ha estado ha tenido siempre, por su aureola, por su personalidad, alguno dirá egocentrismo, ha tenido ese punto siempre de distorsión con la realidad de un grupo, de tener que trabajar a modo coral, de ser parte de un elemento pero de un todo. Ha tenido problemas en ese sentido, nunca ha dado demasiada continuidad a los técnicos donde él ha estado, siempre ha tenido enfrentamientos. La realidad es que no había habido un enfrentamiento claro con Xabi Alonso hasta las imágenes que vimos el otro día donde él se niega a hacer ese paseo, digamos, ese homenaje al Barcelona después de haber ganado la Supercopa, pero es verdad que sin personificarlo directamente en Mbappé, sí que hay muchos futbolistas del Real Madrid que, por decirlo de una manera popular, desde el punto de vista de la presidencia o desde el punto de vista de plantilla, creen que tienen un currículum probablemente a la altura que no están demostrando actualmente, y eso les hace pues no abogar por defender los intereses del nuevo entrenador que llega, no apostar por la identidad que quiere hacer, poder ahorrarse algún esfuerzo más en los partidos, y ese tipo de técnico, como antes comentabas, intervencionista, el Real Madrid es muy difícil que funcione porque ante todo hay que gestionar ese vestuario que es tremendamente especial. Bueno, ahí tienen pues el ABC de la salida de
Xavi Alonso del Real Madrid. Hoy hay algunas reacciones, bueno, después de un golpe como ese, empiezan a publicarse un montón de reacciones. Me llamó mucho la atención de un exjugador brasileño que lleva mucho tiempo actuando o viviendo en España. Sí. Fue contratado para jugar en España y se radicó en España. Exjugador del Sevilla. Dice, lleva 45 años, se llama Pintiño, Carlos Alberto Gómez Montero, conocido como Pintiño, estuvo en el conjunto del Sevilla. Hace 45 años vive en España y dice lo siguiente, dice que Vinicius Junior es un payaso, es un provocador, hay muchos jugadores negros en su equipo y a ellos no les ha pasado nada, el entrenador también es culpable porque lo ha protegido, pero que dice que Vinicius Junior es un payaso, un desagradecido, lo quitan de la ruina en Brasil y mire cómo corresponde, aquí en España no hay racismo. Es decir, feo un que diga compatriota, eso, ¿no? sí, claro. Lo quitan de la ruina en Brasil, que suena muy feo. Sí. No quiere ser racista, pero suena... Se le fue, no, y es afrodescendiente también. Sí. Está hablando, Pintiño es afrodescendiente. Sí. ¿En qué equipo de Brasil jugó Pintiño? Jugó en el Fluminense en los 80, en el Vasco da Gama, en el Cádiz, bueno, esto Sevilla, en España, Cádiz. Sevilla y Cádiz en España. Me parece más grave viniendo de un brasileño, porque si viene de un europeo que por ahí puede ser ignorante de cómo es la coyuntura en el fútbol brasileño, ok. Ahora, un brasileño que diga que Vinicius si estuviera jugando en el fútbol brasileño sería multimillonario, quizás no al nivel de lo que gana en España, pero ganaría muchos millones de dólares. Entonces que diga, lo quitan de la ruina, a mí como sudamericano me molesta. Bueno, ¿qué otro efecto hubo de la salida? Dicen que el único que no se despidió fue Vinicius. Vinicius, es el único que no se ha pronunciado hasta este momento. Que hasta Mbappé se despidió del técnico. Mire, lo curioso, Javi, es que Mbappé fue el primero en pronunciarse y el mensaje fue incluso bastante emotivo dentro de todo el contexto que dicen pues que fue un problema. Dice, fue corto pero un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y mucho conocimiento sobre el fútbol. Mucha suerte para tu próximo capítulo. Así se despidió Mbappé, fue el primero de la plantilla. Qué contradicción con las imágenes que uno ve de Xavi dando órdenes que fueran a hacerle la calle de honor al Barcelona y de Mbappé diciendo a los jugadores que al carajo la calle de honor. Esa imagen es fuerte, sí. Muy contrario. Pero el jugador de fútbol en esencia tiene que jugar porque tiene un compromiso con él, con su profesión, con su familia, con un contrato, con una afición. Se dio vuelta, miró dónde estaba Svilar y la puso al lado del palo. Nada que hacer para el arquero de la Roma. Y en 35 minutos hay sorpresa en el Olímpico. Le sienta muy bien este estadio al Torino en esta temporada. Fútbol de Italia hasta ahora. Gana 1-0 el Torino frente a la Roma. Esto por los octavos de final de la Copa Italiana. Partido único, 35 minutos. De momento está clasificando el Torino, el equipo de Juan Zapata, que es suplente en este momento. El gol fue de Che Adams, minuto 35 de partido. Muy bien, qué pena, profe Castel, la interrupción. ¿Qué decía? Que remate la idea, por favor. El fastidio de cualquier jugador. Todos somos seres humanos, hemos tenido algún fastidio con alguien, con un jugador, con un técnico, pero el compromiso real del jugador, como por ejemplo Mbappé. Pregúntemelo a mí, usted las dejes que se ha revolcado conmigo. Javier, Mbappé, pero en la cancha hace 40 goles. No importa que no se lleve del todo bien con Xavi, pero Vinicius tenía 15 partidos que no hacía un gol. Tiene 15 partidos que no hacían gol. Entonces, ¿con qué fuerza, con qué argumento va a salir a decir si le gusta o no le gusta Xavi Alonso? No, Mbappé va y cumple su comcompromiso. Respaldo. Estoy de acuerdo con el profe Castel. No, pero, me duele decirlo. Pero entonces, Vinicius no hace gol, pero ¿cuántos ponen? ¿Cuánta marca no arrastra? No, Vinicius, tenerlo en la cancha, no tenerlo en la cancha. Sí, pero que responda, Marina. Mira, 15 partidos sin haber anotado un gol. Entonces, ¿con qué fuerza vas a reclamar que me gusta, que no me gusta el técnico? No. El jugador tiene que responder en la cancha con goles. Mire, el mejor ejemplo lo tiene el mismo Real Madrid. Y lo cuenta con orgullo, pero además con la vergüenza, porque se pone la mano en la cara cuando habla de eso en sus famosas conferencias, Jorge Valdano, contando cómo llegó y sacó a escobazos a Zamorano, el chileno. Zamorano, claro. Y cómo Zamorano, en vez de salir a discutir con el técnico,
se ponía siempre de primero en la fila. Claro. A decirle, yo esta te la gano, y él le decía, no te tengo en cuenta, me vas a tener que tener en cuenta. Lo confiesa el mismo Valdano. Sí, claro. Pero ni se arriaban la madre, ni nada, absolutamente nada de conflicto, nada de agresiones verbales, menos físicas. Y Zamorano siempre le decía, me vas a tener que poner. ¿Qué ocurrió? Que lo tuvo que poner. ¿Y qué pasó? Que salió goleador del campeonato, claro. Y fueron campeones. Y fueron campeones. 95, claro, fueron campeones. Ese fue el equipo de Valdano con el que queda campeón. Claro. Exactamente, siendo su goleador el hombre al que había despachado de la temporada. Sí, tal cual. El hombre que le pasaba por un lado trotando y le pasaba por un lado y le decía, Jorge, me vas a tener que poner. Me vas a tener que poner. Ahora, de cara al futuro, el problema para Real Madrid es cuál es el perfil de entrenador que tiene que venir, porque este plantel, con estos bemoles que hemos analizado, se cargó a Ancelotti, que es probablemente el técnico más glorioso en la historia del club. Y el más camaleónico de todos. Claro. Que si tiene un vestuario para táctica, te maneja la táctica. Si tiene un vestuario para conciliar y gestiona como tiene un mucha diplomático. Mucha mano izquierda como para ser lo suficientemente jugadorista si es necesario. Bueno, se lo cargaron en la última temporada a Carleto, que se tuvo que ir porque no le encontraba la vuelta y le pedía a los jugadores que corran, por favor, y los jugadores no corrían. Ahora, en 6 meses, se cargaron a venía de andar bien en la Bayer Leverkusen, pero era un novato. ¿A quién vas a traer, no? Porque ahora agarra a Arbeloa como interino, encargado durante 6 meses. Ahora, ¿a quién traes después de este? No sé, Zidane, pero dicen que en España dicen que el sueño es Klopp. Hablan de Klopp en la el sueño de Florentino es Klopp. Hay que ver si Klopp dijo que ya estaba retirado. Y salió del Liverpool por ansiedad, ¿no? Claro. Salvo Mbappé y bueno, Courtois, pero ya Courtois conocemos la historia de un súper profesional, todo. Salvo Mbappé, que tiene como algunos jugadores de estrella, pues tienen algunos comportamientos velidosos de que esto. Pero de la nómina del Madrid, ¿a dónde van a salir que no les gusta que el técnico les dé 3 horas de video? Pero ¿quiénes son? Para tener un trato tan especial de que se molestan porque le da 1 hora o 2 horas de video. Se molestan. ¿Sabe cuál fue el error? ¿Quiénes son? De Xabi Alonso, el plantel se le da de las manos porque no tiene el vestuario a Luka Modric. Que Luka Modric hubiera sido. Ese es el problema de que te contraten como jugador del Madrid, que te crees jugador del Madrid y ya no le hacen caso a nadie. Sí, es verdad. Luka Modric, con 40 años, ya no con la vigencia futbolística de antes, en el Milan no le está yendo mal, de todos modos, pero digo, por lo menos hubiera sido un aliado del entrenador. Neutralizado. Y se lesionó Carvajal. Carvajal era el capitán después de Modric. Se lesiona. La verdad es que el mediocampo de Real Madrid no es el mismo de antes. Hice un ejercicio en la mañana de hoy. Me pasé por todas las radios de Cataluña, porque quería saber, bueno, ayer me pasé por todas las de Madrid, todas llorando. Y me pasé por las de Cataluña, todos felices. Es decir, la otra cara de la moneda, bien dice el dicho, que la tristeza de unos es la alegría de otros. Claro. Y sí que se la están disfrutando en Cataluña. Bueno, en Cataluña. ¿Le parece si nos vamos al show? Exactamente, el show de Cataluña. El show del gol. Compte la recuperació de Fermín. Fermín la posa a l'esquerra per Rafinha, és un 3 contra 2. Rafinha entra a l'àrea, la rematada. Del líder indiscutible d'aquest equip. En profunditat y en verticalidad tampoco perdonar una. Otros que han cambiado radicalmente el estilo de relato los catalanes. Estos son los de RAC Barcelona que celebran y con esa efusividad muy latina la apertura del marcador del Barça. Show del gol. Bueno, y el empate, a ver cómo lo plantea la gente de RAC, el empate del Real Madrid. Entra al área Vinícius, la retallada y el gol. Golaç de Vinícius. Golaç de Vinícius. Les coses com siguin, és un gol espectacular de Vinícius. Yo no le voy a buscar el pero al gol de Vinicius porque Vinicius lo puede hacer frente a 3. Pero le va a decir, lo que hizo Pedro en la jugada es de un principiante. Cuando tenés que darle el respaldo a un compañero, lo tenés que dar no de lado, tenés que meterte a la espalda de él, escalonarlo. Por detrás.
Claro, porque pasar la línea. Claro, porque Claro. con un solo enganche que fue el que hizo, se sacó a los dos. A los dos. Exactamente. Y esto no demerita absolutamente nada de lo de Vinicius, porque Vinicius puede sacarse 3 en una baldosa. Usted hizo una gran lectura mucho más pacífica que la mía. Sí. Porque yo viendo la jugada digo, ¿cómo Koundé lo deja de entrar en velocidad? Lo agarra del brazo cuando arranca la jugada, porque un mano a mano contra Vinicius con 50 metros en la espalda probablemente lo pierdas. Claro. Digo, lo agarra de la camiseta cuando arranca la jugada y se acababa el problema ahí. De 10 duelos se los va a ganar Vinicius a los 10. Claro. Lo que hizo Koundé fue retardarlo para que su compañero Pedro. Y no le dio ese. Pedri. No, pasa que no sabe marcar. No sabe marcar, exactamente. Tiene un problema de la capacidad de lectura para marcar el espacio. No el hombre, sino el espacio. Ahí había que marcar un espacio. Y no lo hizo Pedri. Bueno, y en el show del gol, RAC volvió a emocionarse. RAC Barcelona, porque se puso el asunto 2-1 en favor de los catalanes. Ara Pedri amb Lewandowski, la rematada! De la Fera polonesa, reacció immediata del Barça, el gol de Vinícius, rep Pedri, que diu ara no poso la pausa, ara verticalitat toca Lewandowski, que surt en posició correcta. Y para quedar como muy enganchados con la madre patria, con España, esta es una jugada donde se necesitaba toro, pero también torero. Porque ese pase, si no tiene un hombre de la capacidad de Lewandowski para meter oportunamente a la salida del arquero la punta del zapato, ese pase no tendría ningún valor. Sin embargo, lo premian como un gran pase, pero el gran pase hace que sea un pase extraordinario, espectacular y decisivo la definición de Lewandowski. Espectacular, ¿cómo define? Impresionante. No cualquiera define a un solo toque y con esa sutileza. Sí, sin duda. Que tuvo Lewandowski. Y cerrando también con reacción inmediata, llegó la igualdad del Real Madrid. Así cayó en RAC. La centrada de Rodrigo, la rematada, al pal, la pilota queda a l'interior de l'àrea, al pal i gol. No fotis. Mare de Déu, quina jugada amb pals, amb Bueno, rebots. ya se entristece, pero no tienen mollos. Exactamente. Le baja el tono con el tanto de Gonzalo No ponen el García. catre ni tampoco dice. No lo tiene. Una reacció immediata al gol de Vinícius. Estan protestant molt els jugadors del Barça per unes possibles mans a l'interior de l'àrea. El gol l'ha acabat fent Gonzalo, diria. Sí. Hi ha molt rebot, centra Rodrigo al córner. Y a una primera rematada. Fue legal y quedaba uno más ya para la alegría de los catalanes. La victoria y el tanto de Rafinha, así lo relataron. Compta la passada a la mínia mal per Ferran Torres a molt, li torna la pilota, Ferran Torres entra a l'àrea, l'acaba caçant Rafinha, la rematada de Rafinha, hi ha un rebot, gol. És molt fàcil si ets aficionat al futbol i vols ser feliç, posa un Rafinha a la teva vida. Si ets aficionat al futbol i vols ser molt feliç, posa un Rafinha a la teva vida. Qué jugador Rafinha, Qué jugador. El mejor brasileño hoy en el mundo. Sí, determinante. Ancelotti tiene ahí un Potosí en el zurdo, no solo por lo que hace con la pelota en los pies, sino con todo lo que interpreta a la hora de ponerse por delante de la pelota cuando el rival está saliendo. Y los estilos de los manejos. Estamos hablando de los brasileros o de Vinicius rebelde con Alonso. Ahora Rafinha ha validado después de esto a Flick como el hombre que lo ha sabido llevar, que le dio la confianza para llegar a este potencial en este nuevo Barcelona. Bueno, entonces Real Madrid sin técnico, Barcelona Coleando. Con en este momento victoriando. Sí.
Y su técnico asentándose, porque hace un par de meses también empezó a entrar en la licuadora cuando no venían los resultados, etcétera, etcétera. Fíjese que las diferencias no son muchas, Juanjo. Las diferencias no son muchas en la tabla de posiciones. Barcelona es primero con 49 puntos. Real Madrid, con una discreta campaña, está segundo con 45. Está a 4. La diferencia de gol, el Barcelona tiene mucho más poder. 53 más goles. 33. ¿Tiene qué? Más 33. Más 33 en diferencia de goles. Eso es, en 19 partidos es impresionante. Exactamente, tiene más 33, tiene 53 convertidos, 20 en contra. El Real Madrid tiene más 24, 41 marcados, 17 recibidos. Pero en materia de partidos ganados, el Barcelona ha ganado en este momento 16 partidos. ¿Cierto? Sí, frente a 14. 16 frente a 14. La diferencia, han perdido igual de a 2 partidos cada uno. La diferencia está en que Barcelona solo empató una vez y Real Madrid empató 3 veces. No, y algo casual, Javier, porque hay un frente a frente de los primeros 34 juegos de Hansi Flick frente a los 34 partidos de Alonso en el Real Madrid. Victorias de Alonso, 24. De Flick, 24. Empates de Alonso, 4. De Flick, 4. Derrotas de Alonso, 6. De Flick, 6. Es decir, tenía un paralelo en espejo, los mismos números, pero realmente con otro potencial en cuanto a realidad de camerino y a resultados y finales mediáticos. Finales como ganadas. una final de Supercopa. Por eso digo que lo deja fuera es la falta de liderazgo. No son los resultados, es la falta de liderazgo. Se enfrentó en 6 meses con los 3 máximos referentes. Los números eran y no le responden los exactamente iguales. Atención que acaba de pronunciarse Jürgen Klopp, el ex técnico del colombiano Lucho Díaz en el Liverpool. Javier, en este momento está al aire en el programa Sport and Talk. Eso me imagino que es en Alemania, pero acabo de hablar, le preguntaron en la entrevista sobre su nombre rondando el entorno del Real Madrid, es lo que dice Jürgen Klopp. Ich wollte da gemütlich reinstarten, jetzt ist aber vor 2 Stunden die Meldung reingeplatzt. Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer bei Real Madrid und meine Frage draußen im Kampf stellen, hat das Handy bei dir schon geläutet? Hat es tatsächlich, aber nicht aus Madrid. Aber tatsächlich gab es. Me gusta estar involucrado con el Real Madrid. Direkt darauf ansprechen. Pero no tengo nada que ver con eso. Bueno, a la traducción que hacen es solamente lo hacen hasta de ahí. Me encanta estar involucrado con el nombre Real Madrid, pero no tengo nada que ver con eso. Decir, no me han ofrecido, No pero me gusta. Sí. Por lo menos cambia la... Me gusta la muchacha, aunque no me para bolas todavía, porque no me ha cambiado luces. Pero tampoco cierra la puerta. Bueno que se dé cuenta. No, al contrario, lo que está pidiendo es que se la abran. Claro. Bueno, es lo último Es de lo último Jürgen que Klopp acaba de en este salir, momento. exactamente. Uy, estamos colgados y Sí, señor. tan Sí, temprano señor. y apenas empezando el año. Y mire cómo lo está viendo Valentina. 3 de la tarde, 51 minutos. Vamos a una pausa. También viene un minuto de noticias con Valentine aquí en el único show deportivo de la radio. Somos Blue Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue.
El expresidente Iván Duque no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que lidera el presidente Gustavo Petro. El expresidente Iván Duque no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el gobierno para esta tarde. Duque aseguró que se encuentra fuera del país atendiendo unos compromisos que tenía agendados con anterioridad. Sin embargo, confirmó que habló con la canciller Rosa Villavicencio y dice que la conversación fue amable y sincera. Señalando, le indiqué que considero importante para el manejo de las relaciones con los Estados Unidos retomar la agenda integral de la lucha contra el narcoterrorismo que se ha perdido en el actual gobierno. Por último, dijo que Colombia debe mostrar resultados y compromisos contundentes como base de una relación compartida y una alianza bipartidista y bicameral. Es importante recordar que los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria sí irán hoy a la Comisión Asesora. Un minuto de noticias. 3 de la tarde, 53 minutos. Hablamos del presidente Donald Trump, que en un discurso que acaba de terminar volvió a defender la operación que adelantó en Venezuela y que permitió la captura de Nicolás Maduro. Asegura que por un lado ha sido beneficioso para la economía de Estados Unidos porque siguen llegando millones de barriles de petróleo, y por otro está criticando a quienes desde el Congreso le están diciendo que debió haber informado primero esta operación. Esto dice hasta ahora Donald Trump. People, and all I'm doing is spewing off what the hell we've done. Even Venezuela wasn't too bad, was it, huh? But you have people, Democrats, they say, I don't know if we should have done Venezuela, I don't know. Anybody that says that hates our country, okay? That was as flawless an attack. Dice que cualquiera que opine que no debieron haber intervenido en Venezuela, pues está odiando al país, odiando a Estados Unidos, y considera que este fue el ataque más impecable que jamás se haya visto en la operación allá de las fuerzas militares de Estados Unidos. Continúa entonces allí la defensa de Donald Trump a su operación en Venezuela. Y cerramos con un dato, porque la Corte Suprema de Justicia está avalando la extradición de uno de los cabecillas del Clan del Golfo. Esto luego de considerar que alias Chiquito Malo debe cumplir ante la justicia de Estados Unidos por el envío de droga hacia ese país. Esta y otras noticias ya las vamos a estar ampliando en blurradio.com y también a las 4 con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi. Por lo pronto, continúen con Blog Deportivo. En Mañanas Blue, Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, habló de la investigación alrededor del accidente de la avioneta en la que iba el cantante Jason Jiménez. Vamos en el proceso de ejecución de protocolo y metodología de investigación. Hay unas líneas específicas donde se está ejecutando esta tarea, una línea de mantenimiento donde tenemos una referencia documental donde se hace un análisis y evaluación de los antecedentes referentes a la parte de mantenimiento técnico de la aeronave. Eventos anteriores como el que se presentó en el 2024, que lo tenemos referenciado, que estamos en evaluación, en seguimiento, precisamente. ¿Qué fue, coronel, lo del 2024, qué fue? ¿Ese fue el episodio de Medellín? Son eventos operacionales que se han presentado previamente, pero al punto que le quiero referenciar es que todo el antecedente de mantenimiento y aeronavegabilidad de la aeronave reciente y anterior está sujeta en este momento a la rigurosidad de la investigación técnica. Esa es una línea que está en este momento en avance de la investigación. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, afirmó que tienen la explicación técnica del incremento del pasaje de Transmilenio si el gobierno lo requiere, y adicionalmente anunció que se ampliará los beneficios de pasajes gratis a población vulnerable. Nosotros tenemos toda la explicación, Néstor, y se la vamos a entregar obviamente al gobierno nacional si la solicita. Todo eso es público y explica claramente cómo es la canasta de costos de la prestación del servicio. Como le decía, esta prestación del servicio de transporte público es intensa en personal, por eso se ve tan impactada con el salario mínimo y otros indicadores macroeconómicos, y nosotros debemos garantizar.
Son las 3 de la tarde, 57 minutos, los últimos minutos de Blog Deportivo, nuestro primer programa en este 2026. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Si quieres ver a la espectacular Marina Granciera, a la espectacular Marcela, si quieres ver a los ojos de Tibaquira. Sí, a los ojos. Pero eso ya no es espectacular. Lo mismo de antes. Por favor. ¿Qué vendría a ser Popocho? No, Popocho Juan Buscalia, que le expliquen en Barranquilla. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Blue Radio Co. Gordito. Como cute. No. Ah, bueno. Sí. No. Depende de la... Mandé una foto. Pero esa discusión la podemos tener después, porque le seguimos, Fabio, el Mandé paso foto a Miguel Ángel Borja. ¿Qué es lo último? Usted que ha podido recalar en torno a la realidad de Miguel Ángel Borja y el Cruz Azul en México. Mire, Miguel Ángel Borja empezó a salir algunas versiones periodísticas. Por ejemplo, el portal 365 empezó a decir que Miguel Ángel Borja se había regresado a Colombia junto con su familia, porque todavía no había podido firmar para ser presentado como nuevo jugador del Cruz Azul, por lo que decía don Javi, que todavía no hay cupo para un extranjero más, o para que él pueda ser inscrito. Entonces contactamos a Juan Pablo Pachón, que es su representante, el hombre que está siempre al frente de todas las negociaciones que hace el jugador. Y mire, esto fue lo que nos contestó Juan Pablo Pachón. Estamos esperando simplemente el cupo, que se libere el cupo de extranjero para que lo inscriban. Están armando un show donde no lo hay. No ha pasado nada, simplemente estamos esperando que liberen el cupo para poder inscribirlo. El de Cándido o el polaco, ¿no? Que son las dos cartas. Both. Exactamente. Correcto. Que es hombre de selección además. Bueno, ahí está la realidad entonces a la espera del tema Miguel Ángel Borja. Y en nuestro cierre, ronda para actualizarnos. Atlético Nacional, ¿cuál es la realidad de altas y bajas del Verde de Antioquia? Mire, en Nacional se fue Johan Castro y se fueron 3 de los 4 extranjeros que puso Gandolfi alguna vez en la cancha: Camilo Cándido, Facundo Batista y Billy Arce. Llegan un arquero que es Kevin Cataño, que llega, que ya había estado en Nacional, es formado en Nacional. Llega Milton Casco, este es argentino, llega como refuerzo para el lateral. ¿Viene en moto o cómo? Viene con casco. Y llega Nicolás Rodríguez, que estaba jugando en la MLS, tuvo su paso por Patriotas, por Fortaleza en Bogotá, y ahora regresa a Colombia para jugar con Atlético Nacional. Son las 3 contrataciones fijas de Nacional por ahora. Y el Deportivo Cali, ¿cómo pinta el azucarero, Juanca, en Cali? Bueno, son 9 bajas y 8 altas. Las bajas son Bustamante, Javier Reina, Castillo, Jason Gordillo, Cristian Graciano, Guzmán Corujo, Fernando Mimbacas, Andrés Estupiñán, que fue al Pasto, y Alejandro Rodríguez, que ya está en el Pereira. Las altas son Juan Ignacio Dineno, Ronaldo Pájaro, Pedro Galese, Fernando Álvarez, Daniel Giraldo, Emanuel Bebelo Reynoso, Joan Gómez, y esta noche estará arribando a la ciudad Steven Tití Rodríguez para ser el octavo refuerzo del conjunto verde y blanco. No se les va el pájaro. Tranquilo, señor. Y Millonarios, el de la capital de la República, ¿qué, Juan Camilo? Trajo a Carlos Darwin Quintero del Pereira, Mateo García de Once Caldas, Sebastián Valencia, lateral izquierdo que llega de Fortaleza, Julián Angulo, un extremo que viene de Llaneros de Villavicencio, Rodrigo Ureña, el jugador recordado por su paso en el América de Cali, que viene del fútbol peruano, y Radamel Falcao García. Se fueron Sabio, el brasileño, Brochero, Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Liberton Palacios y Juan Esteban Carvajal. Sabio. Ave María. Y Jaguares, ¿qué pasa en Córdoba, Fabio, con el equipo que recién regresa a la... Uy, voy a tomar bastante aire porque esto es hágale. una cantidad de jugadores. Mira. Las bajas, mire, el técnico Álvaro Hernández, si se van estos jugadores: John Figueroa, Víctor Brit, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Setter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jason Berrío, Jimmer Salas y Boris Palacio. ¿Y queda ahora? Y las altas. Desocuparon el estadio. Sí, señor. Y las altas, el técnico Alexis Márquez, y también tomó aire Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Santiago Cubides, Vladimir Angulo, Franklin Mosquera, Darwin López, Cristian Álvarez, Johan Inestrosa y Fabián Mosquera. Un equipo nuevo. Bueno, déjelo ahí porque pase nos vamos por ahí y lo ingresan. De acuerdo, al Bucaramanga, mi querido Pepe. ¿Leopardo qué? El equipo Leopardo, ojo con las altas, Brandon Caicedo y Martín Rea. Solamente han llegado esos 2 jugadores al equipo Leopardo. Salen Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Byron Duarte, Diego Chávez, Oscar Castellanos,
Carlos Henao y John Vázquez. Muy bien, y cerramos con el blanco, don Santi Saray, el 11 Caldas de Manizales. Bueno, el 11 registra como altas a Jaime Alvarado, Jefferson Rodallega y Alex América de Cali, Andrés Roa. Bajas, Mateo García, Gerson Malagón, Santiago Cubide, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz. Descarado. Bueno, señor, a propósito, Juanca, hoy tendremos América 11 Caldas en Cali, ¿no? Sí, señor, 7 de la noche va a ser la posibilidad de ver las primeras... hay un poco, Tulio. La gente no ha copiado mucho del partido. Estamos en la pretemporada, pero jugamos el fin de semana. Pero definitivamente va a ser la posibilidad de ver, por ejemplo, a Jason Guzmán, que ha sido el último refuerzo de América de Cali anunciado ya oficialmente por el club. Bueno, señores, muy bien.